Hola, amada familia Corandeo. Este es nuestro segundo devocional matutino 2025, Verdad para Vivir. Bienvenidos. Febrero 15. Crezcamos en valentía. Dirigido por el hermano Diego Fuertes. Quiero que sepan, hermanos, que las circunstancias en que me he visto han redundado en un mayor progreso del Evangelio, de tal manera que mis prisiones por la causa de Cristo se han hecho notorias en toda la guardia pretoriana y a todos los demás. La mayoría de los hermanos, confiando en el Señor por causa de mis prisiones, tienen mucho más valor para hablar la palabra de Dios sin temor. Filipenses 1, 12 al 14. El hermano Diego Alejandro Fuertes sirve como director de coro, alabanza y pertenece al equipo de predicadores en la Iglesia Bíblica Comunidad Cristiana Redención en Bogotá, Colombia. Es músico profesional con énfasis en composición y dirección. Tiene como propósito terminar estudios en licenciatura teológica en el Seminario Reformado Latinoamericano. Pertenece al Ministerio Internacional de Motociclistas Cristianos, Biker for Christ, el cual es un ministerio de evangelismo. Bueno, amados hermanos, el día de hoy nos acompaña nuestro hermano Diego en la dirección del devocional. Adelante, hermano. Muy buenos días para todos. Los invito a que oremos y depositemos en esta mañana toda nuestra confianza en el Señor. Antes de comenzar, quisiera decirles que alisten las Biblias para de pronto repartir alguna u otra cita que se vaya a compartir. Muchas gracias. Señor Jesús, damos gracias en esta mañana. Gracias por estar con nosotros. Gracias por motivarnos una mañana más en poner nuestra vida a ti. Ayúdanos que esta mañana nuestro corazón, nuestra mente, nuestro ser se conecte a ti, podamos exaltarte, podamos glorificar tu nombre, podamos encontrar el refugio que nuestra alma necesita. Ayúdanos que el tema a tratar el día de hoy sea de gran aliento para nuestra vida y que crezcamos en valentía. Que el tema que se ha de tratar el día de hoy nos dé esperanza, nos dé fe, nos dé ánimo y nos dé descanso en ti. Como lo hemos dicho una y otra vez, no sabemos cómo fue el caminar de cada uno de nosotros hasta el día de hoy sábado, cuán difícil pudo haber sido la semana, pero lo que sí sabemos es que en ti podemos encontrar descanso y refugio, y que para nosotros, ese remanente que tú has escogido, que lo tomemos con humildad y con fe y esperanza, que todas las cosas que vivimos ayudan para bien, por difíciles que sean, por oscuras que ya hayan sido en esta semana, todo está orquestado, está dispuesto para exaltar tu nombre. Ayuda a que nuestro corazón esto lo entienda, que nuestra mente lo entienda y que en el diario vivir, al terminar este devocional, nuestras vidas sean transformadas para ti y que podamos llevar a otros también a tu presencia, Señor Jesús. Ayúdanos. Te lo pedimos en esta mañana, que nuestro entendimiento, nuestra cosmovisión sea enriquecida para tu gloria. Bendice a mis hermanos aquí, los que se están conectando, aún los que no se conectan, por favor, inquiétales para que asistan a estos ejercicios, a la piedad, ejercicios a la meditación, ejercicios a este devocional, a la oración, y permite que nuestras propias vidas sigan haciendo este ejercicio. Te lo pedimos en esta mañana. A ti la gloria, mi Señor Jesús. Amén. Mis hermanos, Amén. gracias Luz Dari. Me imagino que quieres leer el devocional, así que por favor, muchísimas gracias. Buenos días, hermano. Febrero 15. Crezcamos en valentía. Quiero que sepan, hermanos, que las circunstancias en que me he visto han redundado en un mayor progreso del Evangelio, de tal manera que mis prisiones por la causa de Cristo se han hecho notorias en toda la guardia pretoriana y a todos los demás. La mayoría de los hermanos, confiando en el Señor por causa de mis prisiones, tienen mucho más valor para hablar la palabra de Dios sin temor. Filipenses 1, 12, 14.
Lo que parecía una tragedia se convirtió exactamente en lo opuesto. Cuando la iglesia en Filipos escuchó que Pablo estaba encarcelado en Roma, seguramente se preocuparon mucho. Algunos quizás se llenaron de pánico y temieron que la influencia del Evangelio disminuyera porque este gran maestro y defensor del cristianismo estaba encerrado sin poder, sin poder viajar, sin poder viajar. Era un desastre para el Evangelio. ¿Cierto? Definitivamente no era el caso. Pablo mismo tenía una perspectiva radicalmente diferente de su encarcelamiento. Detrás de todo lo que escribía había una confianza total en la providencia de Dios, porque como lo escribió a la iglesia en Roma, si Dios está por nosotros, ¿quién estará contra nosotros? Romanos 8:31. Como entendía que lo habían puesto en la cárcel conforme al plan de Dios, Filipenses 1:16, Pablo pudo convertirse en un prisionero optimista y en un siervo gozoso, preocupado por el bienestar de la iglesia y no por sus propias dificultades. Para Pablo era fundamental que la iglesia entendiera que sus prisiones no estaban limitando el Evangelio, sino que al contrario lo estaban beneficiando. Ser prisionero era sencillamente una nueva oportunidad para proclamar las nuevas noticias de Jesucristo. Lo que le había sucedido había redundado en un mayor progreso del Evangelio. Versículo 12. Era poco probable que los soldados romanos escucharan a un judío convertido que reunía multitudes con su predicación. Sin embargo, Dios quería alcanzarlos con sus buenas nuevas. Por tanto, él había preparado un método diferente de ministerio y les envió a Pablo directamente, aunque en cadenas. Como resultado, las buenas nuevas se extendieron entre toda la guardia y hasta llegaron a la casa del emperador mismo en Roma. A su vez, la noticia del éxito de Pablo fortaleció a los demás creyentes. Cuando se dieron cuenta de que Dios había provisto para Pablo en su circunstancia, crecieron en la confianza de que Dios proveería también para ellos en sus propias circunstancias. Así pues, tuvieron mucho más valor para hablar la palabra de Dios sin temor. Versículo 14. Quizá nosotros también necesitamos la confianza que viene al recordar que Dios está en control de todo. Tenemos a asumir que las cosas deben estar bien para entonces ser cristianos efectivos, pero los pensamientos de Dios son diferentes a los nuestros. Él no está esperando que las cosas mejoren. En cambio, está comprometido con usar a su pueblo para su gloria, incluso cuando las cosas parecen no ser ideales. Él puede usar esas circunstancias para hacer avanzar la causa del Evangelio. Haríamos bien en pasar menos tiempo intentando cambiar nuestras circunstancias y más en crecer en valentía y hablar la palabra sin temor. Haríamos bien en considerar el riesgo que corremos de usar nuestras circunstancias como excusas para no hablar en lugar de como oportunidades para hacerlo. Tal vez entonces la buena noticia de Jesucristo progresaría a través de nosotros de alguna forma extraña y maravillosa, tal como lo hizo con Pablo. Hechos 8 del 1 al 8. Amén. Amén, amén. Qué hermoso mensaje en esta mañana y algo resalta importante, que es sobre nuestro comportamiento y eso que se nos invita el día de hoy a crecer y no crecer de una manera desconocida, sino de una manera especial, crecer en valentía. La cita que se nos ilustra en Pablo, quiero primero que la podamos como desmenuzar un poco y entender ese gran contexto que está allí. No es nada fácil, mis hermanos, mantener un ánimo siempre igual. A veces nuestras cargas, nuestro proceder no es el mejor. eh, Hay días que nos vamos a sentir literalmente mal, y aquí se deja ver en nosotros destellos de tristeza, destellos de dolor, destellos de agotamiento. Quizás traemos a cuesta de nosotros esa gran preocupación
una enfermedad, y esto nos obliga a tener un mal comportamiento. Quizás podemos llegar a pecar por actuar bajo la influencia de estos factores, pero escuchen bien, si Cristo es nuestro centro, de seguro tendremos siempre una salida y un momento de solución a todo. Por más que estemos agobiados, por más que estemos inmersos en unas situaciones difíciles, absolutamente todo tiene solución en Cristo. El mensaje de esta mañana que se nos invita en el devocional es a perseverar en Cristo y a crecer, pero no crecer de una manera natural, eh, desconocida, sino aquí se nos quiere dar un mensaje totalmente especial, crecer en valentía. En Cristo lo podemos hacer. Aquí la ilustración de Pablo quisiera compartirla en esta mañana de una manera un poco, de manera de ilustración, para que miremos ese contexto que se nos pone allí. En un reino lejano, durante una época de gran persecución contra los cristianos, vivía un hombre llamado Pablo. Amaba al Señor con todo su corazón y compartía el Evangelio con quienes tuviera la oportunidad. Por donde él caminaba siempre había muchos seguidores que querían escuchar la palabra de Dios. Un día, las autoridades lo arrestaron por predicar a Cristo y lo llevaron a prisión. Allí, encadenado y rodeado de criminales, cualquiera pensaría que su ministerio había llegado a su fin, pero Pablo sabía que su confinamiento no era obstáculo, sino un nuevo campo misionero. Cada día, con palabras llenas de amor y esperanza, hablaba de Jesús a los guardias y a los prisioneros. Al principio se burlaban de él, pero con el tiempo su fe inquebrantable y su actitud llena de gozo en medio de la prueba comenzaron a tocar corazones. Un guardia, conmovido por la paz que veía en Pablo, le preguntó una noche: ¿cómo puedes estar tan tranquilo siendo prisionero? Pablo sonrió y respondió: mis cadenas no son una prisión, sino una oportunidad. Aún aquí, la luz de Cristo brilla. Poco a poco el carcelero empezó a escuchar con más atención y finalmente entregó su vida a Cristo. Inspirado por el testimonio de Pablo, este carcelero comenzó a compartir con su fe con otros soldados. La noticia se esparció y aunque las autoridades eh, trataron de silenciar a Pablo, el evangelio ya había prendido fuego en los corazones de muchos. Semanas después, otros creyentes en la ciudad, al saber lo que Dios hacía en la cárcel, cobraron ánimo y comenzaron a predicar con más valentía. La persecución que intentaba apagar la fe solo sirvió para avivarla aún más. Si llegamos a aterrizar este pensamiento, mis hermanos, sabemos que toda circunstancia va a ser un medio de gracia para poder compartir el Evangelio. A veces nuestra alma, nuestro cansado ser, al estar bajo la prueba, al estar bajo las cadenas de la aflicción, nos impide vislumbrarlo de una manera positiva. Pero hoy se nos invita a tomar este ejemplo de Pablo y meditar en esa fe, en esa esperanza, en ese llamamiento y en esa madurez que se nos invita el día de hoy a crecer y a crecer en valentía, a ser valientes, tomar con seguridad nuestro llamado, sabiendo de que tenemos un buen Dios que nos defiende. Pablo no vio su prisión como una derrota, sino como un instrumento para el avance del evangelio. Dios usa nuestras dificultades para su gloria y transforma nuestras pruebas en testimonios de su poder. Quisiera preguntarles a ustedes esta mañana y preguntarnos, llevar esta pregunta directamente a nuestra alma. ¿Estamos dispuestos a ver nuestras adversidades como oportunidades para iluminar el mundo con la luz de Cristo? Es muy retador en esta mañana. ¿Alguien me puede ayudar con Mateo 5:16, por favor? Mateo 5:16.
verso 16. Es bastante retador saber que estas pruebas que estamos pasando pueden ser medios de gracia para nuestra propia y para testimonio también, ¿verdad? Luz Dari, te agradezco. Dice, así lumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Amén. Amén. Muchas gracias. Eso es precisamente a lo que se nos amarra con este concepto, alumbrar esas lumbreras y luminarias para predicar, para avance del Evangelio, pero única manera podemos alumbrar y tener ese destello cuando la luz del Evangelio, la luz de Cristo en nuestros corazones irradia nuestro ser. A pesar, mis hermanos, de las diferentes situaciones de nuestro caminar, la luz del Evangelio nunca se va a apagar. Precisamente porque somos llamados y escogidos para el Señor y porque estos ejercicios que estamos haciendo nos mantienen esa llama del Evangelio, esa llama en nuestro corazón ardiendo, y esto nos va a ayudar a caminar. Entrando un poco más en contexto, la cita que se nos pone hoy de Filipenses 1 del 12 al 14 es acá donde Pablo comienza a dar esa seguridad a los creyentes de Filipos. Muchos lo ven con una manera de derrota. Usted ya allí está en una situación difícil. Vea la prueba que está. Pero miren lo hermoso que se levanta con fe, que lo que él está en la cárcel es una excusa y un medio para seguir predicando el Evangelio. Llevemos esto a nuestros días. ¿Qué situaciones de nosotros nos tienen con ese tipo de pensamiento llenos de prisión? Tu enfermedad, tu tristeza, ¿qué situación? El Señor en medio de eso nos abastece de gracia para convertir esas situaciones en mecanismos y plataformas para que su evangelio sea dado y el evangelio siga avanzando. En Filipos estaban pensando, Pablo está derrotado. Para compartir el evangelio, el apóstol Pablo ofrece una profunda enseñanza sobre la soberanía de Dios. En medio del sufrimiento, mis hermanos, y de la adversidad, Él predica sobre la hermosa gracia y esa soberanía de nuestro Señor. A través de su encarcelamiento, Él está demostrando que incluso las circunstancias que pueden llegar a ser más difíciles pueden ser utilizadas para el Evangelio, para el avance del Evangelio. Una palabra para que podamos tener en esta mañana sería progreso. En griego esta palabra implica avance a pesar de la oposición. Vuelvo y le repito, una palabra linda, importante, para que tengamos en mente frente a todo lo que está pasando en este contexto es progreso. Y en griego esta palabra implica avance a pesar de la oposición, como un ejército que corta árboles para abrirse paso. Así la prisión de Pablo no es un retroceso, sino una estrategia divina. Escucha bien, una estrategia divina para la expansión del evangelio. La soberanía de Dios expuesta convierte el sufrimiento en un perfecto vehículo para su propósito. Acordémonos allí cuando José en Génesis 50:20, él dice, vosotros pensasteis mal contra mí, pero Dios lo encaminó a bien. Todos venían a Pablo en esa situación difíciles. Vivenciémoslo en nuestros días. Todos ven esa situación que tú estás pasando allí, una situación dolorosa y triste. Todo eso el Señor lo transforma a bien. Mis hermanos, es difícil entender lo siguiente. No sabemos por qué llega la enfermedad, la aflicción, el dolor, la pérdida, y esa situación nos golpea con fuerza. Nos golpea de tal fuerza, de tal manera, que nuestro caminar empieza a verse inmerso con una apariencia de tristeza, de lamento, y encontramos días que son oscuros y difíciles. Aquí la ecuación divina y lo que se nos invita a analizar es que precisamente eso que estábamos viviendo ahí, el Señor lo ha puesto para su gloria.
Y si depositamos nuestra confianza en Él, sabemos que Él puede darle un giro divino a todo esto y cambiar toda situación de dolor en alegría. Aquellos pasajes bíblicos, que el que llora ahora reirá, el que ha sufrido será levantado, será fortalecido. Entonces sí tenemos esperanza y tenemos promesas de que nuestros sufrimientos se acabarán y llegará un momento en donde la plenitud del Señor esté en medio de nosotros, la podamos contemplar cara a cara y estos sufrimientos y estos dolores nos hayan servido para contemplar al Señor Jesús en su manera operativa con nosotros. Pablo especifica que su encarcelamiento ha alcanzado a la guardia pretoriana. Este era un cuerpo militar de una élite en Roma. Otra palabra para que tengamos en mente en esta mañana sería la siguiente, un concepto clave, que nosotros debemos ser visibles en Cristo. Des en cuenta que ya empieza a haber como una popularidad en el pueblo y rumores. Pablo está en la cárcel, va. ¿Qué pasa allí? Algunos diciendo, no, ya está derrotado, terrible. Otros cogieron miedo, como lo dice la escritura, y hay como mucho rumor. Él se hizo visible. ¿Cuántos de nosotros nuestro llamado cristiano es visible? ¿Y cuántos de nosotros nuestro llamado ni siquiera es visible? Quizá por inmadurez, por pena o por vergüenza. La valentía de Pablo se convierte en un catalizador para que otros creyentes proclamen el evangelio, mis hermanos, con mayor fervor. ¿Por qué? Porque su testimonio ahora es visible. Su testimonio no solo era algo que podía haber ser causa de su encarcelamiento, sino que ahora esto está relacionado con su fe en Cristo directamente. Sus cadenas no eran por un crimen, sino por la causa del Evangelio, por lo cual impacta a todos los que están allí rodeándolo, por predicar de Cristo, por hablar de la fe. El sufrimiento del creyente es un testimonio vivo del poder de Dios, como Jesús dijo en Mateo 5:16, lo leímos, así alumbre tu luz delante de los hombres. Así que mis hermanos, en la persecución Dios fortalece a su iglesia, aquellos que han sentido lo mismo como Pablo, que en diferentes situaciones, a prisioneros de este mundo, lastimados, nuestra familia misma que se levanta a decir, pero ¿por qué va a ir a la iglesia en vez de tienes que ir a trabajar el domingo? Y unas situaciones adversas. Nosotros sabemos muy claro que nosotros, como el pueblo escogido del Señor, estamos llamados a perseverar, a creer en Él, a ir a nuestra iglesia, a postrarnos delante de Él, a compartir con otros hermanos y a fortalecer nuestra fe. Dios fortalece la iglesia. En la historia del cristianismo, nuestro caminar diario, los tiempos de mayor oposiciones han resultado en un crecimiento exponencial de la fe. ¿Alguien me ayuda con Hechos, por favor? Hechos 8 y podemos leer del 1 al 4. Hechos 8 del 1 al 4. Todos los medios de oposición han generado que haya mayor abundancia de fe. Cuando se levantan a resistir el evangelio, salen iglesias, sale un remanente, salen personas llamadas a compartir con gran fervor. Estelita, muy buenos días. Por favor, ayúdanos. Hechos 8 del 1 al 4. Sí, muy buenos días a todos. Y Saúl consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. Y Saulo asolaba la iglesia y entrando casa por casa, arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Amén.
Nuestro gran llamado, nuestra gran comisión, ¿qué pasó allí? Se esparcieron, se multiplicaron y se fueron a otros lugares. Un gran ejemplo de que ese hecho vivencial que estuvo doloroso fue un medio de gracia que el Señor transformó para expandir el evangelio y expandir la iglesia. Algo muy hermoso a lo cual estamos viendo acá ante nuestros ojos. Mis hermanos, una pequeña conclusión teológica hasta este pequeño momento. En Filipenses, la cita que se nos invita acá de Alistair, se revela un principio fundamental del evangelio. Dios, nuestro gran Dios, utiliza el sufrimiento para expandir su reino. ¿Cuántos de ustedes aquí lo han testificado y acá lo hemos dicho? No estuve en el médico, qué día, pero fue el medio para predicarle a este, para hablarle a este, para ir allí. A veces nuestra timidez, nuestras penas, nuestras diferentes situaciones nos impide que hagamos un ejercicio de predicación, de evangelismo, pero a veces el Señor utiliza esa situación dolorosa para sacar de nosotros lo mejor. Y miren que todas estas situaciones es para expandir el reino. No te podría decir, y no, nosotros no podríamos decir por qué sobre mi vida se ha llegado tal sufrimiento, pero el Señor sí. Clamemos a Él, mis hermanos, en esta mañana hagamos un alto momento, meditemos y clamemos a Él. Veamos nuestra condición. Tenemos dolores, sí, tenemos sufrimientos, sí, situaciones, pero sabemos que en Él todo esto, por causa de Cristo, todo esto tiene un propósito en nuestra vida. Él nos ayudará a madurar en valentía y esto generará como propósito expandir su evangelio. Lejos de ver el encarcelamiento como una derrota, Pablo lo ve como una estrategia divina para alcanzar lugares y a personas que de otra manera no escucharían el mensaje. Así es, hay momentos en donde el Señor nos ha llevado a compartir el mensaje y nunca lo habíamos hecho. Principios claves en esta mañana, mis hermanos. Dios usa nuestra adversidad para su gloria. 2. El testimonio fiel en el sufrimiento impacta a los incrédulos. Y aquí hagamos un pequeño pare. Nosotros nos cuidamos muy bien del testimonio propio porque fácilmente las palabras del que está allí dando su testimonio lo pueden llevar a una exaltación y esto no es el evangelio. Podemos usarlo y con mucha sabiduría para ayudar a otros, para enseñarles cómo pueden utilizar medios de gracia al igual que el Señor nos los ha brindado, para que nos ejercitemos en estos medios y salgamos avance de lo que estemos viviendo. Número 3, la valentía de un creyente motiva a otros a predicar con más fervor. Muchos de nosotros aquí con estos grandes predicadores que hemos tenido acá, que han estado aquí, estos pastores, nos han dado tanto que nos ha motivado día tras día a seguir el avance en nuestra escritura, a seguir adelante, a pesar que estemos tan rotos y tantos dolores en nuestro cuerpo, en nuestra mente, en nuestro ser. Hay esperanza mientras estemos vivos, las misericordias estarán dispuestas en cada mañana para la gloria del Señor y para que nosotros tomemos de esa esperanza. Entonces miremos un primer destello de lo que se nos invita acá para que sigamos mirando en esa valentía a la cual se nos llama a crecer el día de hoy. De los sufrimientos a la gloria. Los padecimientos del cristiano no son en vano, mis hermanos. Allí lo que Alistair comienza a decirnos es lo siguiente. Lo que parecía una estrategia se convirtió exactamente en lo opuesto. Cuando la iglesia en Filipos escuchó que Pablo estaba encarcelado en Roma, seguramente se preocupaba mucho. Algunos quizás se llenaron de pánico y temieron que la influencia del evangelio disminuyera porque este gran maestro y defensor del cristianismo estaba encerrado sin poder viajar. ¿Era un desastre para el evangelio? ¿Cierto? Definitivamente no era el caso. Estas son las palabras introductorias aquí del devocional. Cuando sufrimos por causa de Cristo, participamos de su gloria venidera. Las escrituras nos aseguran que toda aflicción sufrida por el evangelio tiene un propósito eterno.
nos moldea a la imagen de Cristo y esto nos ayuda a dar testimonio de su verdad, como dijo el apóstol Pablo, porque esta leve tribulación momentánea produce un, en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Cada lágrima, mis hermanos, derramada, cada rechazo sufrido y cada prueba enfrentada por proclamar el Evangelio, proclamar el mensaje de salvación, será recompensada con la corona, será recompensada con esas bendiciones que el Señor tiene para nosotros. En la soberanía de Dios, nuestros sufrimientos no son pérdidas, sino inversión en la eternidad. Qué hermosas palabras, ¿verdad? Las repito. En la soberanía de Dios, nuestros sufrimientos no son pérdida, sino inversión en la eternidad. Pues el Señor ha prometido revestirnos de salvación y darnos vida eterna. Así, esto nos motiva en esta mañana a perseverar con gozo, sabiendo que el sufrimiento por el Evangelio nunca será en vano, sino que producirá frutos de justicia y gloria en el reino de Dios. Así que déjame en esta mañana, mi querido hermano, que me escuchas allí, tanto el creyente como el no creyente, a decirte que los sufrimientos son un medio de gracia para nuestro bien. Esto nos ayuda a mantener un carácter humilde, un carácter un poco más menguado frente a nuestro proceder. Nos ayuda a actuar de una manera consciente, de una manera inteligente, de una manera en la cual podemos hacerlo todo con mucha sabiduría. Para Pablo, palabras de Alistair del devocional les comparto. Para Pablo era fundamental que la iglesia entendiera que sus prisiones no estaban limitando el evangelio, sino que al contrario lo estaban beneficiando. Ser prisionero era sencillamente una nueva oportunidad para proclamar las buenas noticias de Jesucristo. Lo que le había sucedido había redundado en un mayor progreso del evangelio. Quisiera ponernos otra vez en ese panorama que todos hemos sido. Nos dio una enfermedad, estamos tristes y nos tocó ir a urgencias y nos tocó estar en un entorno. Vemos a nuestro alrededor que hay personas más graves de lo que estamos padeciendo en ese momento. Quizás hasta nuestros dolores dejan de ser los mismos y empezamos a tener descanso. Nos empezamos a sentir un poco mejor. Muchos de nosotros hemos estado en ese entorno. De pronto, acuérdate cuando estuviste en ese momento y entendemos que ahí hay una oportunidad para compartir el evangelio, porque hay muchos, aún en nuestros tiempos, que han rechazado a nuestro Señor, que van cuesta de su vida llenos de tribulaciones y enfermedades sin encontrar la solución, buscando por sus propias manos bajo las piedras en donde encontrar la solución para sus múltiples dolencias. Y nosotros allí en ese panorama podemos compartir del evangelio y seguramente acá muchos pueden levantar su mano y dar testimonio de que oraron por aquel, de que tuvieron un número para orar por la persona de allí y diferentes situaciones. Así es, mis hermanos, el Señor pone a veces esa enfermedad, pone esos contextos de dolor para el bien de extender el evangelio. Por eso les decía, no lo entendemos, pero hay propósito para el creyente. Acuérdense en esa linda frase llena de esperanza, todo obra para bien. Todo aquello que vivimos que resulta ser tan doloroso, mis hermanos, se convierte en un medio perfecto para dar gloria a Dios y que Él sea exaltado. No sabemos el por qué. Yo no sé el por qué, nosotros no sabemos el por qué, pero sí el para qué, para la gloria de nuestro Señor Jesús. De seguro tras la prueba estaremos capacitados para fortalecer a otros, tras superar el dolor, superar las diferentes situaciones, podemos dar consuelo a otros y así, prueba tras prueba. Estamos dados a enfrentar pruebas que nos fortalecen para nuestro bien. Ese cáncer que ha llegado, ese accidente que ha golpeado, el desamor, las pérdidas, los dolores, tras superar esto
estar en medio de esto y comprobar el reino de Dios, ese poder universal, ese Dios poderoso operando bajo nuestras situaciones, podemos fortalecernos e ir a aquellos que lo necesitan. El Señor quiere alcanzar a muchos con nuestras buenas obras, mis hermanos. Indiscutiblemente esto es así. El Señor quiere alcanzar a otros con nuestras buenas obras y nosotros somos instrumentos para su gloria. Si entendemos esto, podemos hallar descanso. Es difícil, es demasiado difícil, Señor, porque me ha llegado a mi vida esto tan duro, esta enfermedad tan dolorosa. El Señor lo ha dispuesto también, claro, para nuestra madurez, para nuestro bien, porque hay un desgaste natural de la vida, hay un propósito tras esto. No sabemos esas citas constantemente que tienes que ir allí al médico o el del taxi, el del bus allí, y tú con este dolor, a veces esto te mueve y te moviliza a compartir el evangelio, y ahí entendemos que esa situación que estamos viviendo tiene un propósito. Palabras de Alistair en esta mañana. Quizás nosotros también necesitamos la confianza que viene al recordar que Dios está en control de todo. Tendemos a asumir que las cosas deben estar bien para nosotros, para estar entonces bien y ser cristianos efectivos. ¿Qué quiere decir aquí Alistair? Que entonces también a veces el cristiano entra en entender una tendencia a ser cristianos moralmente afectivos si todo nuestro entorno está bien. Pero ¿cómo es verdaderamente nuestro actuar bajo el examen más fervoroso de la prueba? Muchos están en la prueba, muchos estamos en la prueba y ya no actúas de una manera piadosa, ya tu comportamiento no es el mejor y aquí quiero que lleguemos a un momento exhortativo para ir llevando nuestra mente y concluir un poco el devocional un poco exhortativo y que miremos cuál es nuestro actuar frente a los medios de gracia que el Señor pone como las pruebas, el sufrimiento o el dolor. Creo yo que es a través de estas pruebas en donde nosotros comprobaremos qué tanto hemos avanzado en el Evangelio, qué tanto hemos crecido en el Señor. Quiero leerles esa pregunta que les hice esta mañana. Si nosotros de verdad estamos dispuestos, mis hermanos, a llevar estas aflicciones y convertirlas en medios de gloria, en medios de gracia para la extensión del Evangelio. Porque muchas veces estamos tan preocupados en nosotros mismos, en nosotros, y perdemos de vista que todo lo que estamos en nosotros viviendo es un medio de gracia también para alcanzar a otros. Hay egoísmo en nuestro corazón, hay envidia en nuestro ser. A veces no lo vemos, pero a través de estas situaciones podemos descubrir que nuestro corazón necesita, el pastor ayer le decía una palabra tan hermosa, necesitamos a Cristo tanto en ese primer momento de salvación cuando llegó por primera vez a nuestro corazón, lo necesitamos tan vigente y tan fuerte el día de hoy tanto como en ese primer momento. Lo necesitamos. Y la pregunta retadora esta mañana, nuevamente se las leo. ¿Estamos dispuestos a ver nuestras pruebas como oportunidades para glorificar a Cristo? ¿Estamos dispuestos, mis hermanos, a ver nuestras pruebas como oportunidades para glorificar a Cristo? Esa es la pregunta de esta mañana. Porque miren al apóstol Pablo, mientras todos murmuraban de él, mientras no, ese es un caso perdido, él está allá, el evangelio también está en prisión. Él decía, no, él allí utilizaba ese medio de gracia para llegar a las personas que estaban en esa cárcel, estaban en ese lugar. Entonces, mis hermanos, para reflexionar en esta mañana, un pequeño consejo práctico a modo exhortativo, miremos lo que dice Alistair ahí al final. Haríamos bien en pasar menos tiempo intentando cambiar nuestras circunstancias y más en crecer en valentía y hablar la palabra sin temor. Miren qué hermosa invitación que se nos hace esta mañana. Claro, llega la situación y yo, ¿cómo hago esto? ¿Cómo voy allí? ¿Será que me endeudo? ¿Será que voy al banco? ¿Será que voy allí? Y empezamos
como aquellos que quieren buscar la solución bajo las piedras y nos desesperamos. Mire el mensaje que se nos está llamando esta mañana. Es como si alguien nos cogiera los hombros y nos dice, hey, abre los ojos, abre los ojos. Haríamos bien en pasar menos tiempo intentando cambiar nuestras circunstancias y más en crecer en valentía y hablar la palabra sin temor. Haríamos bien en considerar el riesgo que corremos de usar nuestras circunstancias como excusas para no hablar, en lugar de como oportunidades para hacerlo. Entonces estamos también allí y no hacemos lo que el Señor nos ha mandado a hacer, en lo cual todos en esta mañana debemos exhortarnos y pedir al Señor con arrepentimiento y fe que nos perdone, porque estamos llamados a compartir el Evangelio. Y vamos a orar. Alguien me recuerde que vamos a orar para hoy y despedirnos cuando tengamos la oración final, en orar para que el Señor esta semana nos ponga personas para compartirles el Evangelio, que nos ponga esas personas. Todos tenemos una cantidad de vivencias difíciles que estamos llevando y que necesitan en Cristo solución, sí, pero depositemos nuestra confianza en Él y sigamos caminando en la dirección de estas creyentes que han sido llamados a cumplir el propósito y la gran comisión de extender el reino, de compartir el Evangelio. Y esto traerá bendición a nuestra vida, mis hermanos. Todos estos padecimientos, todas estas situaciones son medios de gracia para extender el reino. Así que en esta mañana, la invitación que se nos hace es crecer en valentía y que esto nos ayude a avanzar en esperanza y fe, contemplando las grandezas del Señor como oportunidades que nos van a dar salvación, oportunidades en nuestra vida que nos van a ayudar a madurar. Sé que muchos de los que están acá ya hemos caminado años, tenemos una edad ya madura en la que podemos dar un buen consejo porque hemos pasado por la aflicción, hemos pasado por el dolor. No sabemos, mis hermanos, y con esto tenemos que ser muy sinceros. No sabemos nosotros el día de mañana qué enfermedad se nos va a llegar, qué situación dura se nos va a llegar, qué dolor se nos va a llegar. Pero de seguro en nuestro mecanismo, en nuestra familia, en nuestro ecosistema, en nuestra iglesia, hay personas maduras que el Señor ha pasado por diferentes situaciones para alimentar la fe en otros. Así que los padecimientos de nuestra carne, perdón, lo que realmente nos hace sufrir, mis hermanos, en esta mañana es querer hacerlo todo a nuestro acomodo. Y esta es una visión que está camuflada en nuestra vida. Déjamelo decírtelo nuevamente. Lo que realmente nos hace sufrir, mis hermanos, es querer hacerlo todo a nuestro acomodo. Y esta es una visión que puede estar camuflada en nuestra vida. No, yo puedo, yo puedo, yo puedo. Mis hermanos, ese yo puedo tiene que desboronarse el día de hoy y decir, Señor Jesús, yo no puedo, tú sí. Yo no puedo salir de esta situación, pero tú sí. En ti podemos salir de esa situación. Nuestras palabras deben cambiar a unas palabras revestidas siempre del evangelio. Cuando alguien te vaya a poner la mano acá atrás y eres un buen muchacho, has hecho esto, has hecho lo otro, automáticamente nuestras palabras deben estar revestidas de evangelio. Decir, no, 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 yo solo no lo hubiera hecho. Es en Cristo que lo hemos logrado. Seamos reales. Muchos de los que estamos el día de hoy en esta mañana acá, fácilmente nos desboronamos con las diferentes pruebas. Estás gozoso en la iglesia y el lunes ya te llegó una aflicción y echaste todo a cuesta, te desboronaste. Luchamos y luchamos contra las adversidades. Debemos pedir al Señor la valentía y la fortaleza para salir adelante en tiempos en donde estamos viviendo con esta aflicción y esta necesidad. Debemos pedir al Señor la valentía y la fortaleza para salir adelante en tiempos no tan largos, porque seguramente van a haber pruebas, va a haber aflicción y enfermedad que se lleva su proceso, porque de seguro esto tendrá un gran beneficio en el Señor. Mis hermanos,
Una exhortación para todos aquí en esta mañana. Seamos empáticos, seamos empáticos. No todos llevamos las mismas cargas. Nosotros no podemos llegar a asumir que bueno, el creyente que está al lado mío, el que está acá al frente, va a proceder de la misma manera como yo lo estoy haciendo. De seguro sus pruebas, sus aflicciones, su encadenamiento ahí frente a esa situación es diferente al de nosotros. Y más bien, esa persona necesita es que nosotros le abracemos, le amemos, le demos un buen consejo y que esto nos ayude a fortalecernos en Cristo, fortalecernos en los vínculos del amor. Por favor, seamos empáticos. No todos llevamos las mismas cargas y no podemos salir de esta tan fácil. No todos procedemos de la misma manera. Tenemos hermanos creyentes, claro, 100% creyentes, sí, pero en ocasiones se debilitan, en ocasiones nos debilitamos porque las múltiples situaciones que se viven debilitan al creyente. Eres creyente, somos creyentes y nos debilitamos. Por eso la invitación a ser empáticos y abrazarnos siempre en amor, con afectos, con palabras de ánimo, con palabras de amor, con palabras llenas de evangelio, con palabras que nos recuerde que estos padecimientos en Cristo son medios de gracia para salir adelante. El creyente cuando entiende esto, adquiere fortaleza, adquiere madurez y prueba tras prueba, como es los militares que le van poniendo una estrellita en sus trajes, una medallita, así mis hermanos, cada prueba que vivimos, nos ponemos esas diferentes eh, marquitas, medallitas que nos hacen valientes y que esto debe lucir como Pablo allí en la cárcel, él lucía su evangelio y lucía con gloria y honor su encarcelamiento porque él vio que era un medio de gracia para extender el reino, que nuestros padecimientos en esta mañana, mis hermanos, lo entendamos, que han sido puestos para alcanzar a otros. Esto nos va a ayudar y que esas marquitas nosotros las podamos dar visibles a un mundo que necesita de amor, un mundo que tras el sufrimiento y la pérdida se desborona, un mundo que sopla un viento, sopla la adversidad. El día de hoy tienes una economía supremamente fortalecida y crees que nada te va a tumbar. Llega una situación en donde el día de mañana solo tienes para comerte un rico huevo y tu situación ha cambiado. Pero para los que vivimos en Cristo, entendemos que el mundo sufre todas estas situaciones y no tienen consuelo. Nosotros sí tenemos ese consuelo y esas medallitas tenemos que lucirlas en amor. De donde el Señor nos ha sacado la prueba, tenemos que lucirlas, tenemos que darlas y que eso nos ayude a caminar con esa seguridad de que Cristo en medio de nosotros es más fuerte que nuestra propia vida, que solos no podríamos, ninguno de nosotros dos. Recuérdese en uno de los devocionales pasados, hablaba que ni siquiera nosotros podríamos tener el poder de abrir un ojo en la mañana, sino que es la misericordia de nuestro Señor que lo hace posible. ¿Alguien me ayuda con una cita, por favor? Tengamos contentamiento en esta mañana. Primera de Pedro 3 del 14 al 16. Primera de Pedro 3 del 14 al 16. Si padecemos con Cristo, mis hermanos, de seguro valdrá la pena. Nada, escucha bien, nada será en vano. Gladys, qué bueno escucharte. Muy buenos días. ¿Me ayudas con la cita? Primera de Pedro 3 del 14 al 16. Claro que sí, buenos días. Mas también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros, teniendo buena conciencia,
para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. Qué lindas palabras, Gradecitas, muchas gracias. Qué lindas palabras ahí que se nos invita a tener un actuar, no cualquier actuar, sino a tener un actuar de mansedumbre, un actuar piadoso, un actuar que nos va a permitir avanzar con discreción. Así que este versículo nos anima en esta mañana, mis hermanos, a los creyentes, a mantenernos firmes en la fe, incluso cuando sufrimos por hacer lo correcto en obediencia a Cristo. Hay esperanza en el Señor. Mientras las corrientes de este mundo quieren buscar soluciones a su propia manera, a su propia fuerza, nosotros bajamos nuestras manos, postramos nuestras rodillas y allí nos fortalecemos. Es en Cristo, es en Él. Un poco más, acuérdense en esta palabra, mis hermanos, un poco más de sufrimiento, un poco más de lucha, un poco más de batallas, un poco más de lágrimas, y le veremos revestido de gloria al Señor por su pueblo. Un poco de testimonio, las pérdidas que viví en mi vida, una tras otra, dolorosas y fuertes, han servido, mis hermanos, para ir a consolar a los que lloran y también han tenido pérdidas y enseñarles que en Cristo nuestros padecimientos florecen cada mañana como esas hermosas rosas. Nuestros padecimientos en Cristo abonan el terreno para que la semilla del Señor deposite esas obras que van a lucir para destello de su gloria. Nuestros padecimientos, nuestros sufrimientos, nuestros dolores abonan y fertilizan nuestro corazón para que el Señor deposite allí la semilla que hace crecer la fe y esperanza. Yo no te podría decir en esta mañana porque este hombre ha sido probado por el Señor y lo que he comprobado a través de la prueba y la aflicción es que el Señor está siempre con nosotros, de la mano, fortaleciéndonos uno a uno. El Señor nos ayuda, nos levanta, nos fortalece y hace germinar en nosotros unas buenas obras visibles como esas marquillas militares para que con orgullo caminemos esta carrera del Evangelio y el que esté por el camino atribulado, enfermo, sin esperanza, ilusión, podamos nosotros darles la mano en el Evangelio, predicar las buenas nuevas, enseñando su condición para que él pueda hallar ese descanso y reposo que podemos tener en el Señor. Así que mis hermanos, esta mañana es que crezcamos en valentía y que las diferentes pruebas y aflicciones nos están dando una oportunidad gloriosa para fortalecernos. Quisiéramos encontrar un camino, como lo hemos predicado en algún momento, un camino más tranquilo, un camino lleno de diversidades y recursos que abastezcan a todo momento. Pero nosotros hemos sido alcanzados por el mejor camino, que es un camino que sí tiene un bache y que hay baches diferentes y que vemos la situación un poco oscura, sin solución. En ese camino brilla la luz del Evangelio, porque todas las oportunidades que están dispuestas allí son para nuestro bien y para la gloria del Señor. Los padecimientos son situaciones que el Señor convierte en gloria y gracia para extender su reino. Hoy, en esta mañana, mis hermanos, este es el devocional, a crecer en valentía, a crecer en esperanza y fe, a avanzar sabiendo que todas estas pruebas en Cristo tienen solución. Así que mis hermanos, los invito a fortalecernos los unos a los otros y que seamos empáticos. Yo quisiera que en esta mañana, haciendo un ejercicio práctico, nosotros nos lleváramos en nuestro corazón el ser empáticos los unos por los otros y podamos estar siempre muy participantes aquí en este devocional, en este momento de comunión los unos con los otros y que esto nos traiga gran contentamiento y gran vigor a nuestra vida. Leo la cita del hermano Carlos. Mi hermano Carlos, muy buenos días, gracias por tu aporte. Y dice, porque nuestros padecimientos no son
no son sus pensamientos ni nuestros caminos son sus caminos. Gracias a su poder, gracias a su providencia, soberanía y sabiduría, nos empujan en medio de circunstancias adversas a refinar nuestra fe, qué hermosa palabra, a refinar nuestra fe y avanzar efectivamente a la predicación de las buenas noticias de salvación, a donde quiera que estemos. Todo para la gloria de nuestro grande, sabio y maravilloso Dios. El hermano nos pone allí el Salmo 84 del verso 5 al 7 que dice: bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas, en cuyo corazón están sus caminos. Atravesando el valle de lágrimas, lo camina en fuente. Cuando la lluvia llena los estanques, irán de poder en poder, verán a Dios en Sión. Allá nuestro hermano Carlos vuelve a poner otra cita, Hebreos 10, del 35 al 37. No perdáis, pues, vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia, para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengan la promesa, porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá y no tardará. Henry, muy buenos días, mi hermano. Muchas gracias por tu mensaje. Todo lo que Dios permite en nuestras vidas tiene un propósito. Confiemos en que esos propósitos son los mejores. ¿Qué más podremos elegir para nosotros mismos? Y recordemos, como decía John Flavel, aunque Dios se ha reservado la libertad de afligir a su pueblo, se ha atado las manos a sí mismo con la promesa de nunca quitar su voluntad amorosa. Henry, muchas gracias. Demasiada esperanzador estas palabras puestas allí. Así que, mis hermanos, como lo oramos esta mañana, ustedes y yo no sabemos cuáles son nuestros padecimientos que hemos tenido en esta semana, cuántos de nosotros hemos tenido que avanzar casi arrastrados con muchas situaciones difíciles, pero de seguro todos esos padecimientos tendrán la voluntad amorosa del Señor para sacarnos adelante. Así que, mis hermanos, si alguien quiere compartir algo más o si alguien quiere, por favor, despedirnos en oración, lo puede hacer, y que por favor en esta oración coloquemos esa inquietud, que el Señor ponga una persona para compartir el Evangelio en esta semana. ¿Quién se anima, mis hermanos? Acuérdense que estamos hablando de la empatía, seamos un poco más participativos, mis hermanos, perdamos el temor. Acá estamos dispuestos a abrazarnos en amor para madurar, para avanzar. ¿Alguien lo quiere hacer? Si no es así, entonces yo voy a tomar vocería y voy a orar. Mi buen Dios, damos gracias en esta hermosa mañana en la cual llega este lindo mensaje que nos invita a madurar, a crecer en valentía. Y la única manera de hacerlo es en ti. Exhortamos nuestro corazón, exhortamos nuestro caminar, y sabemos que la prueba tan difícil, dolorosa y oscura que es, en ti tiene un propósito. No sabemos, mi Señor Jesús, el día de mañana qué nos deparará, qué prueba se nos va a poner en el camino, qué enfermedad nos va a golpear. Pero de seguro lo que sabemos es que tú en medio de esto no nos dejarás. Permítenos caminar con fe y esperanza. Permítenos, mi Señor Jesús, contemplar tu gloria, contemplar tus bondades, tus misericordias y tus promesas como nuestro alimento para seguir avanzando, como aquello que nos empuja y nos anima a avanzar, a avanzar. Yo oro por las diferentes situaciones que mis hermanos están viviendo, la enfermedad, la preocupación económica, los dolores, las ansiedades, las enfermedades, los accidentes, los problemas, y que tú, por favor, Señor Jesús, nos des a cada uno de nosotros la luz de tu evangelio, y que estas situaciones nosotros las podamos entender, que son mecanismos para extender el reino,
y mecanismos que nos están ayudando a avanzar y madurar en fe y esperanza, a madurar en fortaleza, y que todo esto que estamos viviendo son esas medallitas que luce un soldado de Cristo. Con orgullo las lucimos, y que esto nos permita alcanzar a otros, que esto nos permita avanzar en el reino y que podamos nosotros hacerlo a lo cual hemos sido llamados. Así que te pido, Señor Jesús, que en este transcurrir de esta semana, hoy o el día de mañana y en el transcurso de nuestra semana venidera, tú coloques a esa persona a la cual te necesita. De pronto su fe es una fe que está allí, poco débil, y que nosotros podamos darle de todo lo que tú nos das. Por eso es necesario estar sedimentados en ti, Cristo, para poder ofrecer lo que tú nos das a otros. Como lo decía un gran predicador, nosotros tenemos que ir a la oscuridad de allí, como el minero que se va hasta las profundidades a sacar una piedra preciosa para dárselas a los que no pueden entrar allí. Ayúdanos a que esta semana tú pongas esa persona a la cual nosotros le amemos, le abracemos, nos dediquemos tiempo a escucharle, y que tú pongas sabiduría en nuestro actuar para presentar un evangelio que trae esperanza, trae salvación, trae la oportunidad de conocerte y de amarte eternamente. Bendice, Señor, este día, bendice nuestro quehacer, bendice a mis hermanos en las diferentes situaciones, y permite el día de hoy con orgullo lucir el evangelio para extender el reino. A ti la gloria, mi Señor Jesús, por siempre y para siempre. Amén. Elizabeth, ¿me Amén. vas a compartir algo? Amén. No, Dieguito, iba a decir amén. Perfecto, muchas gracias. Si cualquier cosa, ese chat también lo podemos estar llenando de intenciones, de oración allí. Así que si ustedes me acompañan con ese glorioso himno y con esa gloriosa frase que la estamos meditando, podamos llevar hoy en unión ese ambiente de hermanos. Así que, mis hermanos, sin temor alguno, vamos a hacer un ánimo. Carlitos, ¿estás ahí? Sin temor, Amén. temor alguno, que Jesús nos ve. Otra vez, otra vez. Firmes y adelante. Firmes. Huestes de la fe. Huestes de la fe. Sin temor alguno, que Jesús nos ve. Amén, amén, amén. Gracias, Amén. mis hermanos. Un fuerte abrazo.